Bienvenidos a este video donde trataremos el tema de herencia simple. El video se desarrolla como material de apoyo para el Instituto Politécnico Nacional, Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica Unidad Zacatenco, Programa Académico, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, Unidad de Aprendizaje, Programación orientada a objetos en la modalidad escolarizada. El contenido del video se divide en los puntos siguientes. Número 1. Introducción. Número 2. Sintaxis y ejemplo de una clase. Número 3. Definición y beneficios de la herencia. Número 4. Sintaxis de la herencia simple. Número 5. Ejemplo de herencia. Y número 6. Conclusiones. La intención de este video es reafirmar el aprendizaje del tema de herencia en los alumnos que cursan o han cursado la unidad de aprendizaje Programación orientada a objetos. Para este punto, los presentes deberán identificar las áreas de oportunidad que ofrece la herencia, principalmente en el diseño de clases a partir de la reutilización de atributos y métodos heredados por la clase principal. Sintaxis y ejemplo de una clase. Una clase es un ámbito donde se agrupan diferentes tipos de variables y funcionalidades para crear un objeto. Dentro del ámbito de la clase se definen secciones que le permitirán a una variable o a una función ser utilizada dentro o fuera del ámbito de la clase. El término miembros refiere a la declaración de variables y funciones que tendrá la clase en cada sección. Se aclara que hablar de clases implica el diseño de un programa escrito con programación orientada a objetos, la cual implementa su propia terminología. Así que en adelante no se pueden mencionar los términos variables y funciones como miembros de la clase, sino como atributos y métodos. En adelante, esta es la sintaxis general de escritura de una clase en lenguaje C++. Ejemplo de una clase. Digamos que se declara una clase para crear un objeto que permita calcular el área y el perímetro de un cuadrado. ¿Qué tenemos como código escrito? Inicia con la escritura de la palabra class seguido del nombre de la clase, en este caso cuadrado. Continúa con la apertura del ámbito y dentro se definen las secciones con los atributos y métodos a utilizar. Particularmente, los atributos lado, área y perímetro se definen por omisión en la sección privada. Aclaro, no es necesario especificarlo con la palabra private. De esta forma, los atributos no podrán ser compartidos fuera de la clase, es decir, son de uso exclusivo. Solo se permite utilizar y reutilizar dentro de la clase. En la sección pública se definen los métodos leer dato, calcular área cuadrado, calcular perímetro cuadrado e imprimir resultados. De esta forma, la funcionalidad de los métodos podrá ser utilizada y reutilizada dentro y fuera de la clase. Ahora bien, el atributo lado almacena el dato correspondiente a la longitud del lado de un cuadrado. El atributo área almacena el resultado del cálculo del área. El atributo perímetro almacena el resultado del cálculo del perímetro. El método leer dato es el encargado de solicitar el valor del lado y almacenar el resultado en el atributo lado. El método calcular área cuadrado es el encargado de tomar el dato almacenado en el atributo lado para procesarlo y obtener el área. Finalmente, almacenar el resultado en el atributo área. El método calcular perímetro cuadrado es el encargado de tomar nuevamente el dato almacenado en el atributo lado para procesarlo y obtener el perímetro. Finalmente, almacenar el resultado en el atributo perímetro. Por último, el método imprimir resultados es el encargado de tomar los datos almacenados en los atributos área y perímetro para mostrarlos. Una vez definida la clase, solo queda por crear el objeto que estará a cargo de instanciar los métodos para lograr el objetivo final. Como se observa en el código escrito, D es el objeto a través del cual se llaman los métodos que nos permitirán conocer el área y el perímetro de un cuadrado. Toma en cuenta que el llamado a los métodos debe seguir un orden de ejecución, es decir, no puedo calcular el área o el perímetro de un cuadrado si no conozco el valor del lado, y no puedo imprimir los resultados si no he calculado el área y el perímetro. Definición y beneficios de la herencia. El enfoque que ofrece la programación orientada a objetos es bajo el contexto de la vida real, así que la herencia implica conocer y utilizar los bienes que he recibido de otra persona, ya sea de tipo cultural, genética o patrimonial. Si hablamos de la herencia patrimonial, en el más amplio sentido, es verse beneficiado con los recursos que pueden ayudar a cubrir una necesidad, ya sea de manera total o parcial, y como toda herencia patrimonial, existe la que se entrega de manera protegida, es decir, que solo el beneficiado la puede utilizar, y la herencia pública, que se entrega abiertamente para ser utilizada por cualquier persona.
Pues bien, de la misma manera, una clase puede heredar sus atributos y métodos a otra clase para beneficio de su propia construcción, ya sea de manera protegida o pública. Los beneficios que se logran al programar empleando la herencia son ahorro de memoria RAM, reducción de código fuente y aplicaciones de fácil mantenimiento y actualización. En el contexto de herencia entre clases, definiremos a la clase transmisora de la herencia como clase principal, clase padre o superclase, y a la clase receptora de la herencia como clase derivada, clase hijo o subclase. Sintaxis de la herencia simple. La presente sintaxis es una definición típica de la herencia simple. En este caso solo intervienen dos clases, la principal y la derivada. Como bien se observa, cada clase tiene sus propios miembros. Adicional, la clase derivada puede disponer de la clase principal por herencia de manera exclusiva de los miembros que se encuentran en la sección protegida, y de manera libre de los miembros que se encuentran en la sección pública. Por otro lado, se manifiesta que la herencia entre la clase principal y la clase derivada es pública, es decir, que los miembros protegidos heredados solo pueden ser llamados o utilizados dentro de la clase derivada, mientras que los miembros públicos heredados pueden ser llamados o utilizados dentro y fuera de la clase derivada. La representación de las clases mediante diagramas UML, lenguaje de modelado unificado, nos ayuda a trazar las agrupaciones que existen entre clases, como puede ser la asociación, la multiplicidad, la composición o agregación y la de nuestro interés, la generalidad o herencia. El diagrama UML que se muestra es una representación típica de la herencia simple. Ejemplo de herencia. Propongo como ejemplo reutilizar la clase cuadrado. En este caso será la clase principal que deberá heredar atributos y métodos necesarios a una clase derivada de nombre círculo, que permita calcular el área y el perímetro de un círculo. La herencia que se describe es de tipo simple y su representación en diagrama UML se muestra a la derecha, y del lado izquierdo el código escrito en lenguaje C++. Como descripción, se tiene que la clase cuadrado hereda de manera exclusiva sus atributos lado, área y perímetro, es decir, pasan de la sección privada a la sección protegida. Por otro lado, los métodos que se encuentran en la sección pública se heredan de manera libre para ser utilizados por la misma clase derivada. Se aclara que el funcionamiento de la clase cuadrado sigue siendo la misma como se describió anteriormente. Con respecto a la clase círculo, tenemos que el atributo lado será reutilizado para almacenar el valor del radio del círculo. El atributo área será reutilizado para almacenar el resultado del cálculo del área del círculo. El atributo perímetro será reutilizado para almacenar el resultado del cálculo del perímetro del círculo. El método leer dato se reutiliza con la misma funcionalidad descrita en la clase cuadrado. El método calcular área círculo es el encargado de tomar el dato almacenado en el atributo lado, para procesarlo y obtener el área del círculo, posteriormente almacenar el resultado en el atributo área. El método calcular perímetro del círculo es el encargado de tomar nuevamente el dato que se encuentra en el atributo lado, para procesarlo y obtener el perímetro de círculo. Finalmente, almacenar el resultado en el atributo perímetro. Por último, el método imprimir resultados se reutiliza con la misma funcionalidad descrita en la clase cuadrado. Como pueden darse cuenta, la clase círculo solo tiene dos métodos propios, calcular área círculo y calcular perímetro círculo. El resto de los miembros los obtiene por herencia de la clase cuadrado. Una vez definidas las clases cuadrado y círculo, solo queda por declarar los objetos que estarán encargados de instanciar los métodos para lograr el objetivo final. Como se observa en el código escrito, el objeto D sigue operando de la misma forma mostrada anteriormente. Con respecto al objeto C, se realiza el mismo procedimiento de llamado siguiendo el mismo orden de ejecución. Por otro lado, si observamos, es posible eliminar el objeto D y llamar los métodos calcular área cuadrado y calcular perímetro cuadrado a través del objeto C. Esto es posible porque dichos métodos se encuentran en la sección pública y en una relación de herencia con la clase círculo están disponibles al igual que los métodos leer dato e imprimir resultados. Por tanto, el código puede reescribirse de la siguiente forma. Conclusiones. 1. Se mostró con el ejemplo que el uso correcto de la herencia permite reutilizar los atributos y métodos de una clase, logrando el ahorro de la memoria RAM y la reducción de código escrito.
2. La aplicación de la herencia no es exclusivo de clases particulares con una relación en común, como se mostró en el ejemplo aplicado a figuras geométricas. El mejor beneficio se obtiene del diseño de clases abstractas que permitan una mayor reutilización de sus miembros para la elaboración de otras clases. 3. El diseño de una aplicación con base a herencia permite agregar nuevas funcionalidades, facilitando su mantenimiento y actualización. Es así como llegamos al final de este video. Se agradece su atención y esperamos haya sido de su agrado. Igualmente se les invita a participar con sus comentarios y dudas, que serán bien recibidas en las direcciones de correo electrónico siguiente: Profesor Jorge Adrián Garduño Medina, correo electrónico jgardunom@ipn.mx. Profesor Sergio Sánchez Rebollo, correo electrónico sesánchez@ipn.mx. Hasta la próxima.